El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió ahí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. El color morado en esta celebración nos habla del tiempo que estamos iniciando con toda la iglesia, la Cuaresma. Vamos a reflexionar ustedes y yo aquí en el templo, y también ustedes los que nos siguen a través de la televisión. Vamos a reflexionar en la importancia tan grande de este tiempo de Cuaresma, la invitación que se nos hace y nuestro deseo, nuestro propósito de vivirlo así como el Señor lo quiere. Ustedes saben que la Biblia es todo un conjunto. Por eso, aunque son muchos libros, que eso significa la palabra Biblia, libros, forman una sola unidad. Y descubrir en el Antiguo Testamento lo que hace relación al Nuevo Testamento, y descubrir nosotros en la liturgia todo esto que sale de la Biblia, es estar viendo a Dios a través de su palabra presente entre nosotros. Hoy viene el término 40, que como saben es el significado de Cuaresma. El término 40 viene a darnos el sentido de este tiempo. Nos hablan hoy las dos primeras lecturas de los 40 días del diluvio universal. Había una situación negativa y después del diluvio se pasa a una situación totalmente distinta. Hay una nueva vida. Recordamos los 40 años del pueblo de Israel en el desierto. Pasan de la esclavitud en Egipto a la libertad en la tierra prometida. Y hoy nos habla este evangelio que narra San Marcos de los 40 días de Jesús en el desierto. Comienza nuestro Señor estos 40 días todavía en su vida oculta o en su vida privada, y al término comienza su vida pública. Las tres ocasiones del 40 hablan que se pasa de una situación a otra diferente. En el diluvio, en el pueblo de Israel, y Jesús en el desierto. Esta es la Cuaresma. Es un tiempo que la Iglesia nos invita a pasar a ti y a mí para llegar de una situación en la que nos encontramos a otra mejor, junto con Jesús que resucita. Son los 40 días que nos preparan a la Semana Santa o Semana Mayor, en donde reflexionaremos la pasión y muerte de Cristo y queremos vivir con Él una nueva vida o una resurrección. Siendo que no es fácil nada más decir, yo quiero ser mejor en esto, pues se te dan estos 40 días para que hagas ese esfuerzo. Y se nos proponen 3 medios: la oración, la reflexión y el sacrificio, que son las 3 realidades que Jesús vive en el desierto. Se retira a orar,
a reflexionar en la vida que está por comenzar y al sacrificio manifestado en el ayuno. Qué interesante que tú y yo durante estos 40 días intensifiquemos la oración, busquemos un poco cómo transformarnos a través de la reflexión. Ya ven que de la mente, de las cosas que hay en la mente se pasa al corazón y a la acción. Y si hay cosas mejores aquí, pues podremos ser mejores. Y también al sacrificio, principalmente el viernes en recuerdo del sacrificio de Cristo. Brevemente te invito a reflexionar hoy, aprovechando esto de la reflexión, en las tentaciones que vive Jesús. En un tiempo muy corto, nuestro Señor vive los 3 tipos de tentaciones que tú y yo tenemos a lo largo de toda nuestra vida. Toda tentación que venga a ti es en el placer o en la línea del tener o en el campo del poder. Placer, tener y poder van a ser los puntos en los que tú eres tentado o tentada. ¿Qué es la tentación? Una oportunidad, una situación en la que tú puedes elegir bien o elegir mal, y se dan continuamente. ¿Es buena o es mala la tentación? Tú la vas a hacer buena si la superaste, como el caso de nuestro Señor. Tú harás que se haga mala, pues si caíste en ella. ¿Cómo respondes a las tentaciones que se te presentan en la vida ordinaria? La del placer yo creo que es la más común y casi siempre nos damos cuenta. A lo mejor hace ratito tuviste la tentación de quedarte en la cama en lugar de venir a misa. Pues así de fácil, esa es una. Cuando tú quieres alguna cosa que en sí no es mala, pero que te evita hacer un bien o cumplir un compromiso. Es decir, me doy gusto a mí o le doy gusto a mi cuerpo en lugar de darle gusto a Dios en lo que debo de hacer. Es cuando el diablo le dice a Jesús que trae hambre: eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pues ¿qué le costaba a nuestro Señor? Que se aparecieran unos panecitos por ahí. Y responde con las palabras de la Biblia: no solo de pan vive el hombre. La segunda tentación ya es más fuertecita y a veces se esconde tantito, porque toda tentación nos presenta el mal con cara de bien. La tentación del tener. Pues ¿quién de nosotros no quiere tener más? Si digo levante la mano el que quiera tener más, pues nomás el sordo no la levantaría. Todos queremos tener más. Y obviamente que el tener es bueno, pero lo malo viene cuando vivimos para tener, en lugar de tener la conciencia que es tener para vivir. Y con tal de tener, pues a veces alguien se apropia de lo que no es suyo, alguien pisa a otro, alguien engaña, y ahí es donde nosotros caemos, porque ponemos el interés personal por sobre todas las demás cosas. ¿Cuántas familias están divididas por el tener? Porque la herencia que dejaron los papás, porque la empresa que tenía la familia, porque aquel acuerdo que habían hecho los hermanos, y fue más importante tener que la unión familiar. Fue más importante apropiarme de aquello que mi hermano, que ahí es donde caemos. Finalmente, la tentación más sutil
Porque cuando Jesús responde a la tentación, que el diablo le dice, todo esto que ves aquí te voy a dar si te postras y me adoras. Y Jesús le dice, está escrito, solamente a Dios adorarás y a Él solo servirás. Le presenta la tercera tentación, que es la más difícil de vencer. Jesús está a punto de iniciar su vida pública. Se va a tardar en que lo conozcan, lo reconozcan y lo sigan. Y lo lleva al pináculo del monte, del templo de Jerusalén. Está lleno de gente ahí abajo. Y le dice, órale Jesús, esta es tu oportunidad. Está escrito en la Biblia que Dios va a mandar a los ángeles para que tu pie no tropiece en la piedra. Aviéntate de aquí, la gente te va a ver, no te va a pasar nada y todos van a decir, este es el que estábamos esperando. Jesús dice, está escrito también, no tentarás al Señor tu Dios. Y no cae en la tentación del poder. ¿Cuántas situaciones tan duras y tan difíciles vivimos en todos los tiempos de la historia por el poder? ¿Cuántas guerras en la historia humana? Acabamos de terminar las precampañas políticas. ¿Escuchan y ven ustedes todos los ataques que hay? De cosas ciertas, de muchas cosas falsas, nada más para yo llegar al poder. Todas las cosas que nos damos cuenta en todos los niveles, de todos los golpes bajos que hay, para yo tener el poder. Y lo que se da en el campo político se da en el campo familiar, y se da en el matrimonio, y en las escuelas, y en los grupos, y en la iglesia, y en todas partes. Quizá esta es la tentación más sutil, en la que menos me doy cuenta que caigo. Porque a fin de cuentas, quiero ser más, quiero poder más, y no importa a qué precio se consiga, pisando, destruyendo, acabando al otro. Pues hoy te pregunta y me pregunta la iglesia, ¿cómo respondemos tú y yo ante las tentaciones? En este tiempo de reflexión yo te invito en la primera semana de Cuaresma a analizar tu día. Hoy cuando ya vayas a dormir, piensa cómo estuvo, mañana, pasado mañana, y ve qué tipo de situaciones se te presentaron en este campo de las tentaciones, en el placer, en el tener, en el poder. ¿Y cómo reaccionaste? ¿Cómo respondiste? E intensificando tu oración, pídele al Señor que te ayude a ir siendo mejor, para después en la Pascua transformar, ser nuevo junto con el que resucita.